el contenido. Eso no obsta, señor Gonzalo, que usted no le quiera preguntar a Varela algunas cosas, ¿no? Yo le quiero preguntar. La pregunta que yo me hago, valga la redundancia, es si él quiere que uno le pregunte. Bueno, Porque él ha hablado y está hablando el expresidente Pérez Valladares, la expresidenta Mireya Moscoso, el expresidente Martín Torrijos, Aristides Arroyo. Están hablando los expresidentes. Y el único que no ha dicho nada, sino hasta ayer, era el presidente Juan Carlos Varela. sí. Pero Ni tampoco la canciller Isabel Saimalo. no digo que su planteamiento a través de este video no esté bien. Pues sí, bueno, da su punto de vista, reacciona a lo que dijo el presidente Mulino. Listo, hasta ahí bien. Pero eso no significa que quedan pendientes hacer una cantidad de preguntas. Por supuesto. Queda pendiente hacer una cantidad de preguntas. No es lo mismo una declaración que una entrevista, ¿no? Por supuesto que no. Ya usted lo invitó, Melissa, usted es la responsable, ¿no? A Varela. Ajá, sí, Sí que. sí. Hablamos con él. ¿Y qué le dijo? Esas son cosas que no puedo comentar aquí al aire. Toma. Oiga, mire que yo estaba buscando. Qué barbaridad. Yo estaba buscando el teléfono del presidente Varela y yo pensé que lo tenía y no lo tengo. Tengo el del diputado. Después del pescozón. Del diputado. Eso no fue pescozón, eso fue un alón a mi mochila, a mi barribolsa que tenía ese día. Le metió un pescozón. Oiga, ¿se acuerda? Oiga, era la cita Y eucarística. eso que había comulgado. Era la cita eucarística que había comulgado. ¡Ay, ya la vida! Dije, por eso que me odian. Yo. Pero mi pregunta era, ¿por qué para usted era donación de Odebrecht y por qué para el resto será coima? O sea, no entiendo. Y eso fue lo que lo descompuso el señor. Y le metió el pescozón. No me metió un pescozo, me aló la mochila. Eso fue todo. Usted le puede decir a la gente, de una vez por todas, por el amor de Jesucristo, que usted no me mandó a preguntar sobre Ricardo Martinelli, por favor. No. Ok, gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entendí? Porque como 3 personas me dijeron ayer. Igual yo no Dígale, puedo decir- dígale al profesor que no joda con Ricardo Martinelli, pero si el profesor nos mandó la pregunta. Un Pero igual si me momento. hubiese mandado, el Pero- profesor me la mandó. No, pero no, pero Icar, un no. momento. Las 3 personas que le han dicho eso no escucharon el programa de ayer. Obvio. Porque antes que yo llegara, ustedes tres, Estaban hablando. Cristi, Gonzalo e Icar, Icar, estamos hablando del discutiendo el Twitter de Martinelli. Yo O lo sea, sé. si tú escuchas el programa, ayer Gonzalo no tenía más preguntas que hacer sobre el canal porque ya Todo todos lo había los hecho. anteriores habían hecho todas las preguntas que tenían que haberse hecho. Pero esa pregunta estaba en el ambiente porque ustedes lo habían discutido acá. Sí, y cuando le dan el micrófono, dice, saliéndome del tema del canal. Es sí. Lo advierte. Punto. 7:30 minutos. Tenemos visita, amigos oyentes de Panamá en directo. Está aquí don Rubén Castillo, abogado de profesión, líder empresarial, hasta hace un tiempo atrás presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y alguien que siempre está, tengo que decirlo, muy pendiente de ayudarnos en este programa a veces cuando nos salimos del carril, le digo, hey, no, así no es así. Ah, ok, listo. Hey, cuidado que los están goleando por este lado. Ah, ok, listo. Cosa que yo siempre agradezco que gente como Rubén Castillo y otras personas más siempre están muy al día de ayudarnos en algunos diversos temas. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Rubén Castillo además es una persona inquieto política e ideológicamente desde muy joven. Y como yo decía con alguien, no me acuerdo con quién hablaba en estos días, digo, bueno, oye, la gente madura sus ideas, ¿no? En el tiempo. Tú puedes mantener tus ideas, pero esas mismas ideas las vas madurando en el tiempo. Y eso es una de las cosas bonitas de la vida. Rubén Castillo, entre otros temas, queremos conversar con él porque quedó un poco inquieto también cuando estuvo aquí nuestro invitado, ¿cómo es? Nehemías Jaén. Nehemías Jaén, panameño, quien nos compartió sus opiniones, sus criterios y sus experiencias sobre el tema China. Y quisiera comenzar por ahí, Rubén, porque me pasó a mí con Nehemías Jaén, igual que con Graciela Dixon, que ambos dijeron una cantidad de cosas
con las que yo puedo estar de acuerdo. Pero ambos también dijeron algunas cosas con las que yo, por lo menos yo como que los estaba escuchando, al igual que los oyentes, no necesariamente tengo que estar de acuerdo. ¿Cómo está viendo Rubén Castillo este panorama que nos atañe a todos los panameños y las reacciones que algunos invitados aquí y en otros medios están dando? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Yo quiero decir algunas cosas desde la perspectiva ciudadana. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y eso enriquece el debate, pero quiero puntualizar algo. Nosotros tenemos, como decía Unamuno, un sentimiento trágico de la vida, los panameños. Nosotros nos autoflagelamos y a veces perdemos de perspectiva el momento en que debemos debatir algo y con quién. Está en el tapete a nivel nacional el tema de la corrupción, que sin lugar a dudas es un tema cardinal que debemos afrontar, sí, que debemos no solo afrontar, sino enfrentar y construir una institucionalidad diferente, libre de la lacra de la corrupción. Eso significa fortalecer la transparencia, porque la transparencia es el combustible de la democracia. Pero nosotros, cuando tenemos diferendos internacionales, frente a la contraparte, siempre sacamos en el medio las falencias que tiene nuestro país en vez de concentrarnos en resolver la situación internamente y enfrentar la comunicación internacional desde otra perspectiva. ¿Quién nos alecciona sobre esta ruta? Nuestra propia historia. Y vamos a echar hacia atrás, año 64, 9 de enero. Eso se convirtió en un parteaguas de la historia nacional. Total. Se eliminó la visión reformista de los tratados Jaibu-No-Varila y en ese momento pusimos a temblar a la diplomacia norteamericana. ¿Qué hace el presidente Chiari? Un gran presidente que creo que merece un mayor reconocimiento. En vez de verlo de la postura de ir a enfrentar militarmente a los norteamericanos, promueve un proceso de negociación para restablecer las relaciones que él había ordenado romper con Estados Unidos. Recuerden que en el 64 válidamente muchos panameños fueron a pedir armas para enfrentarse a la soldadesca norteamericana. Con prudencia, Chiari lo que hace es romper relaciones, acudir a los mecanismos diplomáticos y llama a otro personaje panameño de singular importancia que debemos enseñar en nuestras escuelas el valor que tiene ese personaje, como fue el doctor Miguel Moreno, que había sido canciller en el gobierno de Ernesto de la Guardia y que era contradictor político de Chiari. Y ahí hago un hito. Chiari le dice: los problemas nacionales son de todos. No valen las diferencias políticas porque nos une el país. Y Miguel Moreno va a Washington a restablecer las relaciones, pero con un objetivo: que Estados Unidos aceptara lo que no había aceptado hasta ese momento, que era la abrogación del tratado Jaibu-No-Varila y la negociación de un nuevo tratado. Algunos decían que la misión de Miguel Moreno era doblarle las alas al águila, no quebrarlas. Era imposible doblarle las alas al águila. Y de ahí surge la declaración Bunker Moreno. ¿Y quién era Bunker? Ellsworth Bunker, que era un diplomático norteamericano de dilatada participación en la vida pública. Había sido embajador en Vietnam del Sur, creo que en Nepal, en Laos, en Argentina, etcétera, etcétera, y que al final se convirtió en un negociador de los tratados Torrijos-Carter. Y Panamá, de una situación dolorosa como fue el 9 de enero, le saca a Estados Unidos una declaración que es el punto de partida de la negociación
no solo los tratados Torrijos-Carter, porque en el camino hay un tratado que no fue, es el tratado de 1967, el 3 en 1, formalmente llamado Robles-Johnson. ¿Eso qué significa? Que Panamá puede articular una diplomacia efectiva que nos lleve a resolver cualquier controversia, porque esa es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no es militar por razones obvias. Fíjense, haciendo futurología ficción, imagínense un escenario que yo no veo, que los Estados Unidos digan, bueno, nos metemos a la fuerza, pues, ya desatamos esta controversia a mano militar. Lo podrían hacer, quizás en una hora entrar a un país que no tiene armas y demás, pero tendrían que ver cómo gestionan el día después. Regresamos en la historia a la década de los 60 de manifestaciones y demás, y una repercusión internacional tremenda. Por eso ese escenario yo no lo veo. Entonces los panameños tenemos que ponernos de acuerdo en ese tema y hablar de unidad nacional y tratar de negociar lo que se pueda negociar, porque hay banderas rojas. Nosotros no podemos negociar nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio. Claro, pero ahí yo lo interrumpo. Esto no se pone ni en el tapete. La negociación sobre la soberanía del Canal de Panamá. Eso está claro. Pero usted sabe cómo negocia Donald Trump. Y lo viene haciendo hoy, ojo, con los aranceles a China y a México. Y el señor lo que hace es presionar para que la contraparte ceda ante el antojo del presidente. Quitemos el tema militar, quitemos el tema de la soberanía, pero hay un tema que sí puede aplicar, y el tema económico-financiero. ¿Usted cree que si Donald Trump trae ese as bajo la manga de, digamos, bloquearnos a nivel económico y financiero, el gobierno debe ceder en el contrato que tiene con Panama Ports? Vamos a ver, nosotros tenemos una estructura jurídica que debe ser respetada. Ese contrato debe tener algunas cláusulas de escape o de salida, unas cláusulas que deben ser respetadas. O sea, no puede haber una solución sobre la base de un acto autoritario. Eso sí crearía un precedente terrible de decir, bueno, me levanto y mañana digo tales concesiones, las elimino de un plumazo. Yo creo que lo dijo claramente el presidente de la República el día de ayer. Este es un Estado de Derecho. Si actuara autoritariamente y por la vía ilegal termina cualquier tipo de contrato, nosotros tendríamos una repercusión terrible en relación con las oportunidades que tenemos de atraer inversiones. Lo que sí es que si hay una investigación y por los canales normales se descubre que hay inconsistencias que permiten terminar el contrato, entonces se podría terminar el contrato no por lo que dice un gobierno extranjero, sino por las inconsistencias que tiene el contrato. Y miren lo siguiente, cuando usted analiza Panama Ports, bueno, gestiona puertos en el mundo. Y cuando ve la estructura accionaria, hay incluso empresas americanas. BlackRock está metido allí. Empresas americanas que son accionistas de Panama Ports. A lo largo de muchas administraciones no ha habido ningún problema en relación con administraciones de Panamá y de Estados Unidos, en relación con la actividad de Panama Ports. Pero dentro del Estado de Derecho hay que cumplir la ley. Si Panama Ports ha incumplido la ley al extremo de que el contrato deba ser disuelto o rescindido, como se dice jurídicamente, entonces dentro de esos canales legales habría que actuar. El problema es que hay que examinar la pretensión de Estados Unidos hasta dónde llega. Porque, por ejemplo, también se debatió aquí la presencia de la subadministradora en el Senado de los Estados Unidos. O sea, usted no puede plantear cosas antes de escuchar qué pretende la contraparte.
y quien manifiesta que se pretende no es el Senado de los Estados Unidos, sino el órgano ejecutivo, cuyo portavoz precisamente es el Departamento de Estado. Hubiera sido un desliz de la subadministradora o del Canal de Panamá mandar a la ingeniera Ilia Marota allá al Senado a exponerse a una situación inmanejable. Todo el que ha visto esas sesiones se da cuenta que ahí hay una situación Están cuadrados ahí. de afectación tremenda en el diálogo, o sea, no hay muchas oportunidades, entonces no era el espacio correcto y además había un tema de símbolo, es decir, aquí puede venir cualquier autoridad extranjera y llamar a un funcionario que responde al Estado panameño, eso no tenía sentido. La misma simbología que usó Chiari en el 64 cuando lo llama a Johnson y dice, no, yo voy a hablar en español, piense eso. Hablando inglés. Hablando inglés, dice Chiari, no, este no es un momento para que yo haga esa leve concesión, voy a hablar en español. La diplomacia tiene signos formales. Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado de Gobierno de Clinton, que vino a Panamá, decía, cuando ella quería algo y lo hacía desde el poder, era una mujer que se ponía broches. Cuando se ponía el broche del águila imperial era porque Estados Unidos quería algo. Eran mensajes subliminales. Bueno, ahora eliminamos los mensajes subliminales y nos vamos al territorio de las asperezas. Esa es otra cosa que hay que enfrentarla siempre dentro del marco de la prudencia y la diplomacia. Y Panamá, vuelvo, insisto, con ese sentimiento trágico. Cuando aquí vino el tema del Panama Papers, que ustedes han debatido aquí con la crisis de Stiglitz, sí. Pero había otro personaje, Mark Piet. Recuerden que los dos renuncian a la comisión, pero Mark Piet había sido nombrado por Joseph Blatter para hacer un relanzamiento de la estructura de la gobernanza del fútbol mundial y dio unas declaraciones que nos dejan sorprendidos porque decía que sin Blatter no se podía corregir. Sin Blatter no se podía corregir la gobernanza del fútbol mundial y dijo, no, es que Blatter no es un corrupto, él ejerce el mecenazgo. Es decir, un juego de palabras que a mí me dejaron perplejo. Dice, y esta figura la pusimos en una comisión, además había sido un asesor de la OCDE, que tenía una posición totalmente contrapuesta a la visión de Panamá sobre su estructura económica. Entonces allí, con esa visión de flagelarnos, entonces decimos, bueno, es que los de afuera pueden señalar, porque tienen una supremacía ética y moral, nos pueden señalar todos los males que tiene la sociedad panameña, que ciertamente hay mucho y que tenemos que afrontar como panameños. Y yo le pregunto lo siguiente, ¿en qué país un presidente se va del ejercicio del poder dictando indultos preventivos o dictando indultos a sus familiares? ¿Ustedes creen que si eso pasa en Panamá, aquí no hubiera una explosión de gente gritando que hay una afectación del Estado de Derecho? ¿En qué país usted puede permitirse, como expresidente de la República, ser condenado por corrupción y no pasa un día de cárcel? Como ha pasado en países europeos. Y hay unas sentencias que a mí me llaman la atención. Dice, usted ha sido condenada por corrupción, pero oye, hay que matizar eso, porque usted no tenía la culpa. Usted era ministra de Economía, y usted no estaba pendiente de todas las cosas, así que usted no va a aparecer esa sentencia en su récord policivo. Y de paso ocupa ahora otra posición dentro de la estructura de la Unión Europea. Entonces, si nosotros seguimos con esa filosofía del supremacismo, no, mira, lo que ellos nos dicen es 100% cierto. Pero a ver. Estamos hablando de la infabilidad moral y ética de los demás sobre nosotros. A ver. No, sí, podemos seguir los ejemplos, Gonzalo. Yo entiendo eso. Podemos seguir, seguimos. Es que a ver, a mí el tema de lo que pueda pensar Estados Unidos sobre el actuar de la política panameña, pues
pues pase la página y ya, porque eso, digamos, es un argumento que están utilizando como para adentrarse en el tema. A mí me preocupa, don Rubén, es que los señores, y lo pueden hacer, digan, ok, usted no quiere ceder, perfecto. Yo le bloqueo el sistema financiero. Sí. Y usted no puede utilizar Visa, Pero- Amex, olvídese de hacer transacciones con bancos en los Estados Unidos. Y eso, sí nos puede dar durísimo. Sí, bueno, Gonzalo, vamos a ver los temas, ¿no? Vamos a distinguir dos cosas. Estamos hablando del tema interno ¿Sí? cuando decimos lo que dicen allá es cierto y como es cierto, nosotros tenemos que hacer caso a todo lo que dicen allá. Y nosotros decimos el tema de la corrupción tenemos que manejarlo y resolverlo en Panamá y ciertamente hay situaciones irregulares. Pues yo me recuerdo, y Edwin debió conocerlo, ¿no? A Luis Herrera Campins. Sí. Luis Herrera Campins, en una ocasión, en una visita internacional, le comenzaron a preguntar cosas muy internas de Venezuela y dio una respuesta lacónica que se me quedó en la memoria. Dice, lo de Venezuela en Venezuela. Entonces nosotros queremos confundir cosas. Nosotros no podemos decir, bueno, nosotros somos unos vasallos históricos que al final cualquier cosa que digan afuera es verdad, sin ninguna visión de esculcar el fundamento de por qué se dice. Claro que tenemos que hacer cambios y claro que este país tiene que mejorar y tiene que cambiar sus instituciones y fortalecerlas. Por algo, por ejemplo, el gran alcalde de Madrid, Tierno Galván, decía, el político debe tener los bolsillos de cristal. Y si nos vamos al tema de la negociación internacional, a lo que tú aludes, vamos a la cita de Napoleón, que decía, en estos momentos el estadista debe tener el corazón en la cabeza. Nosotros tenemos que negociar sobre la base de una realidad. Panamá es un gran amigo de Estados Unidos, tal como lo ha dicho el presidente de la República, por muchos años con relaciones difíciles, con situaciones ásperas. Mira el escenario de Estados Unidos diciendo vamos a acabar con la estructura económica de Panamá, ponemos miles de sanciones, o en el ejemplo más extremo, invadimos el país. Bueno, acabaste con un gran amigo de Estados Unidos. No tendría ningún sentido, cosa que no ha hecho con otros países que tienen vínculos evidentes con el terrorismo internacional. Pero ahí, Rubén, Parada, es que llama la atención que el presidente Trump no ha llegado al 20 de enero y ya tenía tensión con Canadá, tensión con México, tensión con Panamá, tensión con Dinamarca, pero bueno, podemos dar Dinamarca aparte porque no está en el patio nuestro aquí en la región del continente. Y llega al 20 de enero y tensión con Colombia. Honduras O también. sea, llama la atención. O sea, que países Sí, El vecinos señor lo ha dicho. y aliados. No le Sí, importa. sí. A él no le importa. Rubén, es que no estamos. O sea, yo entiendo lo que usted trae de colación en el tema histórico. Pero la política que ejerce Donald Trump no es la que ejerce un Joe Biden, un Barack Obama, ni siquiera un Reagan. El señor ya sabe cómo gobernar. El señor sabe cómo se maneja Washington. El señor sabe, y además tiene a su alrededor no al Partido Republicano, tiene a halcones que están en su lado más radical. No estoy diciendo que hay que ceder, ni mucho menos darle la razón en un tema que no tiene la razón. Pero lo que sí me preocupa es que el señor, así como le dijo Colombia el domingo, usted no me recibe migrante, aquí van las sanciones. Eso tiene una repercusión y puede tener durísima con la economía del país. ¿Y usted cree que a Trump le importa si pierde un amigo como Panamá? Tomando en cuenta cómo está actuando. Bueno, vamos a ver. El hecho de que le hayan puesto tanta atención a Panamá significa que tenemos algo de importancia para Estados Unidos. Esa es una realidad. Dos, el señor Donald Trump, en su primera gestión, ¿cuántas guerras hubo? No, ninguna. Se reunió con el líder coreano del norte, Sí, ¿verdad? sí. Después de haberle dicho que era un Rocketman y que él no iba a aguantar las embestidas de Estados Unidos. Él tiene un estilo de negociación, eso es así. Sí, pudiera causar mucho daño.
Y si decimos, bueno, es que él puede exterminar a Panamá o Estados Unidos puede acabar con la estructura económica en un santiamén, la corresponsalía, el uso de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, se desploma el sistema bancario. ¿Ese será el objetivo real de Estados Unidos? ¿Liquidar a Panamá en su esencia? Yo pienso que no. Yo creo que hay un estilo de negociación de Donald Trump que lo lleva a actuar como siempre ha actuado, pero que al final, aunque la gente piense que tiene una visión exacerbada de las cosas, siempre busca el centro. Obviamente, él sabe cuál es el poder que tiene Estados Unidos y trata de usarlo para que la contraparte ceda. Hay que leer con claridad ese estilo y diseñar una estructura diplomática que permita afrontar la negociación con Estados Unidos, que vuelvo, insisto, tiene banderas rojas, tiene fronteras que no se pueden rebasar. Yo estimo con claridad que nosotros tenemos que ser prudentes, como lo ha sido el presidente de la República. No podemos negar que la relación con Estados Unidos es histórica, como él mismo lo dijo, y que tenemos que sostenerla y tenemos que escuchar primero, porque hay gente que decía, bueno, el presidente de la República tiene que hablar, pero ¿va a hablar sobre qué? Si todavía no ha llegado el secretario de Estado y no sabemos en el fondo qué es lo que se pretende, lo especulamos, que se eliminen los puertos bajo el amparo de Panamá por ser una empresa de origen chino. Que el tema del peaje, que ha perdido fuerza. Si ustedes han visto, ya no se está hablando tanto del peaje, sino que se está hablando de la influencia china, que tal como ustedes mismos lo han dicho, viene de hace muchísimos años antes que fuéramos república. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hay que esperar a que llegue el secretario de Estado, que ha dado unas declaraciones recientes antes del viaje para aclimatar precisamente o reforzar la posición esa de golpear en la mesa antes de cualquier conversación. Eso es lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que esperar la llegada efectiva del secretario de Estado y ver los signos de la diplomacia norteamericana en relación con este tema. Leerlos bien y entonces buscar las fórmulas de entendimiento. El canal, fíjense lo siguiente, cuando uno habla con expertos y dice, bueno, imaginémonos que el canal queda en manos de los norteamericanos a través de una acción militar. No lo pueden hacer funcionar inmediatamente sin la presencia de las personas que tienen el expertise para manejarlo. Por eso ese escenario yo lo dejo de lado. Eso no va a ocurrir desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista eso no va a ocurrir. Pero tengo que reconocer que en lo que dice Gonzalo, Rubén, es que estamos lidiando con un sujeto que en esta vuelta, a diferencia de la vuelta anterior, nunca antes habíamos visto este énfasis. Bueno, a ver, 6 veces mencionó el nombre de Panamá en un discurso de toma de posesión de los Estados Unidos, por amor a Dios. Un secretario de Estado que viene a pasar 2 noches y 3 días en el territorio, jamás. Sí estamos viendo señales nunca antes vistas. Entonces, sí, yo no descarto. O sea, yo por mi lado no descarto ya nada. Y le voy a decir algo, Rubén. Yo sé que tenemos la visión de un Donald Trump que gobernó 4 años de 2016 a 2020. Pero Donald Trump de 2016 no es este Donald Trump. No. Es muy distinto. No, es muy distinto. Y el señor viene en serio. Es muy distinto porque tiene más poder. Sí. Tiene más poder en las estructuras políticas de Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país de instituciones. Esa es una realidad. Y es una de las fortalezas que ha hecho a Estados Unidos un país grande e importante. Fíjense ustedes cómo en Estados Unidos hay una orden ejecutiva del presidente, así sea Trump, que un juez federal dice, esto no va. Fíjense eso. Además, fíjense un sistema en el cual el senador es juzgado como juzgan a cualquier vecino en Estados Unidos. Fíjense lo que le acaba de pasar al senador Bob Meléndez de New Jersey. 11 años de prisión.
y está pidiendo clemencia. Entonces, Estados Unidos es un país de instituciones. Otra de las estrategias que usó Miguel Moreno en el 64 fue unirse a la opinión pública. Y uno de los portavoces de la posición de Panamá fue el Washington Post, que conforme a la tradición de Estados Unidos consideraba que había una situación extrema en lo que había ocurrido y que Estados Unidos debía corregirla. Entonces Panamá también tiene que responder dentro de las instancias de la opinión pública norteamericana. Debía haber vocerías para aclarar una serie de cosas que se están diciendo. Vivimos en un mundo diferente porque hay el tema de la fake news, el tema de la posverdad. Está a la orden del día. Está a la orden del día. Fíjense, yo dejé de ver los despachos noticiosos de una serie de medios. Uno decía que Noriega estaba vivo todavía, preso, pero vivo. Otro argentino, y estamos hablando de expertos o expertos express. O sea, otro decía que Panamá era un país inventado, un argentino. Un país inventado que se independiza de España en 1821 y que antes de eso había un esfuerzo por construir una nación y que después de unirnos a Colombia hubo más de 4 intentos separatistas. Hablando ante un medio. Hablando ante un medio, lo tengo registrado. Otro dijo que las esclusas nuevas, las compuertas habían sido hechas por China, compuertas que se trajeron de Italia. O sea, una cantidad de cosas. Entonces nosotros, ¿sabe por qué pasa? Lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestra propia historia. Yo le voy a decir a mi profesor, el doctor Miguel Antonio Bernal, que además de la alfabetización constitucional, hagamos la alfabetización histórica. Entonces aquí dice, bueno, este país surgió de la nada. No. Ahí está José Domingo Espinal, secretario y amigo de Bolívar. Está Tomás Herrera. Está el doctor Belisario Porra. Hay una playa de panameños y panameñas que le han dado forma a la nación. Entonces nosotros aquí no podemos vivir en una situación en la cual no conocemos nuestros antecedentes y si no lo conocemos no vamos a saber hacia dónde vamos. No vamos a entender lo que está pasando. Entonces podemos hacer debates hoy sobre el curso de la negociación de los tratados, la circunstancia histórica, los panameños que por razones patrióticas se opusieron, por ejemplo, a los tratados y al tratado de neutralidad. Pero hoy es el momento de la unidad. Hoy es el momento en que debemos enfrentar este problema desde la lógica, la racionalidad y el equilibrio. Si aquí nos piden algo que no podemos dar, entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. Yo pienso que eso no va a ser así. Yo pienso que por más expresiones extremas del presidente de los Estados Unidos, al final hay un espacio para el entendimiento y lo debe haber. La crisis económica, si nos sacan, el tema de la corresponsabilidad acaba con la economía de Panamá, por ejemplo. Dice, bueno, aquí bloqueamos, no hay... Y el canal también. Bloquea todo, ¿no? Bloquea todo. Yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Yo no creo que vayamos a llegar allá, aunque nos siga preocupando. Yo no creo que vamos a llegar allá, aunque eso nos preocupe de sobremanera. Y creo que otra cosa que no nos debemos permitir es el antinorteamericanismo extremo, ese que vamos a quemar banderas y vamos a... Eso no resuelve absolutamente nada. Y nuestra historia ha sido rica en posibilidades de negociación para lograr nuestro objetivo. ¿Cómo cuesta, Rubén Castillo, hablar de una palabra, una expresión trillada, pero poco entendida? La unidad nacional. Cuesta mucho. Bueno, y claro, reconozco que hay quienes han dado motivos para que la gente sea incrédula con el tema de la unidad nacional. Pero en esta coyuntura de los planteamientos del presidente Trump y sus secretarios de Estado y los senadores y los congresistas, es una pena que muchos panameños no estén entendiendo el criterio de unidad nacional. Y eso se entendía en la década del 60. Sí. Se
se entendía con mucha más claridad, pese a que era una década turbulenta. ¿Por qué han cambiado esos estadios, esos pensamientos? Mire, yo creo que aquí hay un problema cultural. Nosotros desmontamos, luego de la reivindicación del canal, nosotros desmontamos la construcción de la nación panameña del futuro. Y dijimos, ya logramos un objetivo, se acabó la historia. Cometimos el error de Fukuyama, ¿se acuerdan? Ese pensador que dijo, se acabó la historia. Nosotros llegamos a la conclusión, se acabó la historia, porque pensábamos que luego de logrado el objetivo de reivindicar la zona del canal, ya ese era el objetivo nacional y se acababa la posibilidad de construir otros hitos. Y entonces no hay cívica, no hay estudio profundo de la historia. Yo tenía una cosa pendiente con Gonzalo, que era el tema del 1 de noviembre, el Día del Niño. Sí, porque ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que la generación nuestra vivió la presencia militar norteamericana, vivió la estructura de la zona del canal. Yo lo veía todos los días desde el aula de clase, todos los días, la policía, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba con el 1 de noviembre? Era la conexión de la niñez con los días cívicos, con los días patrios. Y había concurso de todo. Y había el surgimiento de una verdadera autoestima sobre lo que podíamos ser y lo que podíamos lograr. Eso nos estimulaba. Decíamos, nosotros tenemos que ser mejores como país, como ciudadanos, para alcanzar objetivos que permitan que nosotros reivindicamos ese espacio de tierra y ese canal que fue calvario del país por muchos años. Entonces eso no se entiende. Después lo que hicimos fue una estructura lúdica. Bueno, vamos a convertir el Día del Niño en un día de juego solamente, que no digo que haya que excluirlo. Y ahí perdimos el basamento, el cemento social que nos permite entender cómo es nuestra historia, hacia dónde debemos ir. Esa es la realidad. Esa es la realidad de las cosas. O sea, nos dormimos en los laureles. Claro, y estamos a tiempo, porque este país tiene historia y tiene futuro, tiene oportunidades. Pero aquí el tema es que nosotros estamos asumiendo una narrativa donde hay buenos y malos. O sea, fíjense eso, ¿eh? Aquí están los buenos y aquí están los malos. Eso se llama supremacismo y se llama discriminación. No, aparte nos autoflagelamos. Nos autoflagelamos completamente. Por eso de autoflagelarnos no es salir de la caja. Hay gente que dice, no, no, eso es lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos años. Nosotros hacemos todo mal. Y eso no es cierto. El mismo canal es una expresión de que los panameños podemos construir cosas grandes. Todo sistema tiene errores. Pues que yo no entiendo que hay gente que es el sumum de lo bueno y el sumum de la corrección. Dicen, el canal tiene errores y el Estado panameño hay que reformarlo, hay que cambiarlo. Tenemos que tener virtudes verdaderas que nos ayuden a construir un Estado de Derecho. Pero ese tema tenemos que afrontarlo como panameños y no pensar que el que viene de afuera es más que nosotros. Ese es un error. Yo estoy de acuerdo con usted y creo que es un punto en el que coincidimos, más allá de tener las diferencias que siempre tenemos, y siempre es grato debatir con usted, don Rubén. Fíjese que yo le decía al profesor esta semana que hablaba con una colega que me mencionaba algo que yo no creo que vaya a ocurrir. El profesor Eikar dicen sí puede ocurrir. Y es el sentimiento antiimperialista, antiestadounidense que pueda surgir nuevamente en esta región por el actuar de Donald Trump. Y que tal vez no ahora, porque vimos el fracaso de la reunión de la CELAC, pero más adelante, al unísono, América Latina y sus líderes digan, ya no más. Es que ya no más. ¿Usted ve posible eso? Que América Latina en conjunto, más allá de las diferencias ideológicas que se tengan, puedan decir, es que no más. Mira Estados que Unidos. Eso sería un grave error si llevamos el antinorteamericanismo a esa frontera. Y yo les voy a decir una experiencia. El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, con quien conversé varias veces,
me dijo en una ocasión, estamos hablando de un presidente de izquierda, Sí. pero no es lo mismo esa izquierda refinada e intelectual de Sudamérica, que aunque uno no esté de acuerdo con muchos de sus postulados, no es lo mismo a la izquierda arbitraria y totalitaria de otros países. Él me dice que cuando Bush hijo, hizo una gira por Sudamérica, escogió Uruguay, y él dijo, perfecto. Y vino la contragira de Chávez. O sea, siguiéndole los pasos a Bush, y que armó en Argentina una gran manifestación al lado de Uruguay. Y Tabaré Vázquez me dice, ¿sabes lo que pasa? Que Uruguay es independiente y que a nosotros nos interesaba mantener relaciones fluidas y respetuosas con Estados Unidos. ¿Y por qué no recibir al presidente Bush? Y me dijo una expresión, la radicalidad no tiene sentido en el mundo de hoy. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Es más, él le dice a Chávez, me lo comenta, le dijo a Chávez, ¿sabes por qué tú hiciste eso al lado de Uruguay? Pues nosotros somos pequeños. No se lo hiciste a Lula, donde también fue el presidente Bush. Y Tabaré Vázquez terminó no asistiendo a una cumbre que se realizó en Margarita. Entonces, el momento de hoy es el momento del equilibrio, el momento del entendimiento de que las relaciones con los países deben ser relaciones respetuosas y no debemos caer en ese discurso sesentista. Es que Eso es un error. allí vale la pena decir, recogiendo la misma expresión de Gonzalo, el Trump que estamos viendo desde el 20 de enero para acá, incluso como candidato, no es el mismo Trump que vimos cuando ejerció como presidente en la vuelta anterior. Ojo, pero el mundo y la región tampoco es la misma. Claro, es verdad. El mundo entero y la región tampoco es el mismo, ha cambiado. Ha cambiado. Y ayer casualmente que me entrevistaban para un programa de televisión en República Dominicana, el periodista me dice, ¿algún mensaje final? Y casualmente me acordé de esto que acaba de decir Gonzalo. Y yo, miren, el mensaje final es que si Latinoamérica no entiende lo que nos está pasando con la llegada del presidente Trump, ahí sí es verdad que nos vamos a terminar de hundir. Una región que tiene el mismo idioma, que tiene la misma historia y hasta la misma religión mayoritaria, nunca ha podido tener una integración real. Pero pues, cuidado que Trump termina siendo el agente catalizador de esa integración, más que por convicción, por necesidad. Porque esos embates a Colombia que le ha dado, esas amenazas a México, esas amenazas a Canadá, esa intención de retomar el canal, pero y cuando termine con Colombia, con México, con Canadá y con Panamá, ¿con quién va a seguir? Entonces, si Panamá no adopta una actitud, si la región latinoamericana no adopta una actitud frente a eso, ahí sí es verdad que nos terminamos de hundir. Bueno, yo estimo que el concepto de la evolución de la diplomacia norteamericana, era una diplomacia de entendimiento, era una diplomacia de estrechar los lazos con los países, porque ya habíamos olvidado ese tema del gran garrote, ¿no? Lo habíamos olvidado en alguna medida, a sabiendas de que Estados Unidos es una potencia, y más allá de la potencia, es obvio que teníamos y tenemos una relación histórica que no se puede doblegar fácilmente. Ahora tenemos otro lenguaje de parte de los Estados Unidos, las nuevas autoridades. Pero vuelvo, insisto, las instituciones en Estados Unidos son fuertes. Y esas instituciones van a producir en alguna medida contención. Porque si el objetivo es barrer con todo lo que se considere que no se aviene a los intereses de Estados Unidos, yo no creo que eso se pueda hacer. Inclusive cuando hablamos de estrategias, cada vez que uno analiza las estrategias, uno dice, bueno, podemos hacer todo a la fuerza. Eso en el mundo de hoy es imposible. Y si lo hace, está generando la semilla de una situación que va a ser inmanejable.
Entonces yo creo que va a haber sectores que van a influir en alguna medida sobre la posición de Estados Unidos. Recuerden que también en el otro lado del mundo está la Unión Europea, que Es también, correcto. y todo eso hay que Bueno, articularlo. Rubén, es que es tan cierto lo que acabas de decir del otro lado de la Unión Europea, que ayer sale la noticia que están evaluando seriamente comprarle gas nuevamente a Rusia. Y eso que es un mensaje para Rusia, no es un mensaje para Trump. No, un mensaje. Es un mensaje para Trump. Te dejo de comprarle el gas a ti, y a pesar de que nos estamos pelando los dientes con Rusia, se lo vamos a volver a comprar a Rusia. Fíjense, por ejemplo, el señor Bolton, que fue asesor de seguridad y que ahora tiene una gran diferencia con Trump, que no lo pueden acusar de ser liberal, un hombre conservador republicano, que en unas declaraciones que dio señala que él consideraba que en Panamá no había un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, más allá de las preocupaciones de la influencia china que se está dando en toda América Latina, y que los problemas que se estaban dando con Panamá o cualquier situación con Panamá se podía resolver, y usó esta expresión, a través de la diplomacia callada. Es decir, esa diplomacia que no es florida en cuanto a apariciones públicas, sino que se maneja en forma muy pausada. Entonces, si hoy nosotros pensamos que Estados Unidos puede simplemente decir, bueno, vamos a hacer lo que nosotros querramos, independientemente de la frontera, independientemente de los gobiernos de los países, independiente de las actitudes, creo que sería un gravísimo error, y en poco tiempo se encontrarían con situaciones que podrían ser potencialmente inmanejables hasta el punto de vista económico. Fíjense esto, cuando dice Estados Unidos, bueno, voy a poner aranceles a productos que entran a Estados Unidos, que son consumidos en Estados Unidos, se castiga al país, obviamente productor, pero también se castiga al consumidor de Estados Unidos. Esa es una realidad económica. Entonces yo creo que el viaje a Taboga de Icar va a ser muy movido. Y llévate un buen radio transistor, Icar. Me voy a conectar. Don Guillermo, sí, me voy a conectar para acá. Yo también voy a estar en primera fila escuchando los programas de Arca Media, porque esto va a ser muy interesante. Y además, ustedes han suscitado algo que a mí me da risa, que es envidia, ¿no? Porque son mencionados, el programa y la radio son mencionados en forma constante, ¿no? Pero eso es por el trabajo que están haciendo, que podemos hacer. Pero eso no genera envidia, Rubén, al revés. Eso debiera generar que, oye, que te está haciendo algo bien, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a también. estudiarlo y vamos a hacer. Claro. Y fíjate que algo tan representativo como el tema de las banderas. Don Rubén. Sí. Mira, cuando hablamos de eso de la envidia y de que alguien está haciendo algo bien, yo debo revisar, pues, qué está haciendo esa gente, y debo replicarlo y mejorarlo. Y vamos a hablar de China también. Fíjate lo que hizo Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que era un tipo como de 1,10 metros de estatura. Así como yo, bajito. Sí. Pero era una persona con esa visión oriental de las cosas a largo plazo. Dice el presidente Sanguinetti de Uruguay que él le pregunta sobre Gorbachev, y Deng Xiaoping le responde que Gorbachev no se había dado cuenta que había que hacer la reforma económica antes que la política. Claro. Y que en ese momento Gorbachev estaba muerto y no lo sabía. Yo lo sabía. Sí. Además de eso, Deng Xiaoping decía cosas que hoy los izquierdistas de Panamá y del mundo no repetirían. Deng Xiaoping decía, ser millonario es glorioso. China es un gran productor de millonarios. Sí. Y además decía, a mí no me importa el color del gato después que case ratones. Hizo las reformas económicas, porque en China se aplican las reglas del capitalismo de Estado. Sí. Mira, hay un partido comunista, pero abajo hay una actividad económica que se basa en las reglas del capitalismo, porque Deng Xiaoping abrió a la iniciativa privada y demás. Porque dice, por el camino de Mao no vamos a ningún lado. Dejen a Mao en los retratos, en las estatuas, pero vamos por otro lado. Y eso ha hecho que China sí tenga un impacto en la economía global. Y eso
hay que prestarle atención a ese fenómeno. Utilizaron las vías de Japón también, mandaron muchos estudiantes a estudiar al mismo Estados Unidos para producir ingenieros. ¿Sabes, Rubén, que por eso yo le comentaba a los oyentes que de un tiempo a esta parte estoy viendo más YouTube que Netflix? Porque me encuentro una cantidad de reportajes de esto que has hecho y que Gonzalo en más una ocasión también lo mencionó, de Deng Xiaoping, de ahora hasta llegar a Xi Jinping, de Mao Zedong, etc. Y hubo uno que me encontré, que por cierto los alemanes hacen unos reportajes, los Muy de la bueno. DW, unos excelentes. Pero tú te recuerdas, Edwin, que antes salía en los cines. En los cines. En los En cines. los El cines, mundo sí, al el instante. mundo al instante, así es. Y cómo China, después de haber sido un imperio enorme, se fue reduciendo el solito y quedó mirándose el ombligo, como decía yo más temprano. Bueno, pues llegó un momento, un día se sacó y dijo, ¿sabes qué? Hay que dejar de mirar para adentro, hay que mirar para afuera. Y aquí, no me acuerdo qué invitado fue Melissa, que la famosa carta de Carter a Trump. El presidente fue el presidente Pérez Valladares. Pero a ver, Hizo referencia a esa carta que el mientras presidente tú andas buscando guerra, mientras hay guerra por todos lados, Estados Unidos metido en guerra, invierte billones. los chinos no andan disparando una bala y andan invirtiendo en todas partes. Sí, bueno, ellos comenzaron a colonizar su propio territorio. China comenzó a colonizar su propio territorio y después diseñó una política a nivel internacional y yo creo que Estados Unidos allí en alguna medida se quedó corto y más con sus aliados estratégicos Los en madrugó. América Sí. Latina. Con Rubén, los Entonces, madrugó. China los madrugó. importante y eso habría que analizarlo. Pero miren, yo quiero decir una cosa porque aquí a veces el antinorteamericanismo llega a fronteras absurdas, ¿no? Como Estados Unidos es un país de instituciones, un país que también se examina y comienza a analizar sus errores, en Estados Unidos dice, este documento está bloqueado, no se puede ver, pero al final nadie lo oculta, al final sale a la luz pública, que sea bueno o malo, que revele cosas escabrosas, lo dan a la luz pública porque hay un periodismo activo también que se convierte en un auditor de la sociedad y porque hay normas que se cumplen. La diferencia, fíjense cómo Panamá, un país tan pequeño, pudo arribar a un acuerdo con Estados Unidos versus cuando uno analiza los procesos de descolonización con otras potencias en Europa. Ese es un tema que habría que confrontar. Estados Unidos tiene una historia y no puede ir en contra de su historia, que se basa en principios básicos, Estado de Derecho, libertad y demás. La búsqueda de la felicidad, como decía Jefferson, y esa es la base del desarrollo. Mientras algunos países dicen, no, el Estado te tiene que garantizar la felicidad. No, el Estado te tiene que garantizar que tú puedas buscar tu felicidad. Entonces son elementos que nosotros no podemos rechazar ni repudiar, pues forman parte de la base de la construcción democrática. Oiga, y usted viera aquí, fíjese que él mismo habla de que nos pueden estrangular financieramente. Y el día que yo le dije aquí a los dos, bueno, y si Panamá cierra el canal, Ay, Dios. allá la peste. Ah, sí, yo Si escuché se esa. hubieran tomado un aceite de ricino, No, pero es que era un radicalismo, no se Sí, puede no, contrarrestar con otro el radicalismo. señor. Yo hice un coro a distancia con Icara. Sí. Un radicalismo tú no, No, puedes nunca. basta. pero cada vez más Bueno. gente me escribe y dice, está de acuerdo. Bueno, entonces si quiere inscribirse en el Suntrax, ya es ¿Y parte qué tiene que ver de el Suntrax con No, eso? pues ya es parte de ese No, radicalismo. eso no tiene nada que ver. Y mira que hoy acaba de escribir alguien más y dice, el cierre del sistema financiero es el cierre del canal. El cierre Lo del reitera canal. otro oyente. Se paga por adelantado. ¿Cómo el canal a tramitar el paso de los barcos? Lo que pasa es que cuando tú dices, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Alguien llega a tu casa y te dice, aquí yo tengo a 20 personas con ametralladoras, revólver y demás, y voy a entrar a tu casa. Entonces tú dices, yo no tengo ni una pistola para defenderme. Entonces lo más probable es que tú digas, bueno, tú vas a entrar en mi casa, pero yo voy a utilizar todos los mecanismos para sitiarte ahí cuando estés dentro de mi casa, dentro de la fortaleza que yo tengo. Usar la ley, etcétera, 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 etcétera. Y yo decía, miren, en ese escenario, eso no lo vivió Gonzalo, creo que no había nacido en el 60 y en la década de los 70. Fíjate, decía, estaban los norteamericanos manifestaciones todos los días porque tendrían que administrar, imagínense, es una historia ficción, los norteamericanos regresan y se toman una gran franja de territorio. ¿Cómo van a hacer? Volvemos a
a las manifestaciones constantes. No, ya están las redes sociales. Volvemos a las denuncias a nivel internacional, etcétera, etcétera. Yo pienso que ese escenario no existe y que siempre va a prevalecer la racionalidad de las instituciones de los Estados Unidos de América. El mundo no es igual. No. El mundo es el mundo del entendimiento, del equilibrio. De la tecnología, de la comunicación. El mismo Kissinger, que fue una figura que hasta sus últimos días escribía libros, murió a los 102 años, lo advertía. Entonces, las autoridades panameñas y el pueblo panameño tienen que estar conscientes de eso y generar unidad nacional. Miren lo que dice aquí Lucy, profe, no nos confundamos, lo único que le interesa a Estados Unidos es el canal, por obvias razones, nada más. Estados Unidos no es amigo de nadie y ha sido nuestro error. Nos pasamos de cándido, como dice Cara. Candidez total. Bueno, hay que seguir trillando. Aquí me escribe una cantidad de colegas y amigos suyos. Para su Rubén. declaratoria de guerra, ¿no? No, Ah. no, diciendo, oye, qué buena intervención, reflexivo, eso es lo que se WhatsApp necesita. también. Inteligente. Eso es lo que se necesita en estos días, mucha reflexión. Inteligencia. Pero eso no significa que también tenemos que evaluar posiciones extremas. No, Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Tienes que evaluar todos los escenarios El profe, quiere, posibles. el profe quiere empuñar las Tenemos armas. que evaluarlo, pero no hacerlo. No. Que esté en la mesa, pero que esté por ahí una esquina, por allá. Pero que Hombre. mira, Edwin, No, hombre, no, mira, no. Edwin, fíjate, Torrijos, en el camino decía en esas manifestaciones, tú y yo nunca tuvimos de acuerdo con Torrijos, decía en las manifestaciones, están los 12.000 fusiles que vamos a reivindicar si no cumplen con entregarnos nuestro canal y la zona adyacente. Y al final, cuando uno analiza y comienza a conversar con las personas, dice, no, él lo que planteaba era realizar actos de sabotaje, porque sabía que era imposible enfrentarse. ¿Aquí lo dijo quién fue, profe? El general Paredes. Ajá. General Paredes. Hubo Y ahí en fíjense, esa mesa. La diplomacia era tan contundente Ajá. que decía, que Torrijos llamaba y decía, hey, voy a decirle barbaridad, pero no se preocupen, no se preocupen, decía el general Paredes. Yo creo que los escenarios están en la mesa, pero el escenario más realista es que nosotros desarrollamos una campaña de unidad nacional y de entendimiento, que es la negociación y la conversación, más bien el camino para resolver controversias. Sin duda alguna. Don Rubén Castillo.